Hoy vamos a hablaros de un continente que es conocido por sus increíbles paisajes que van desde fiordos y montañas hasta arrecifes de coral. Cuenta con un montón de islas de arena blanca, siendo un destino de ensueño para cualquier viajero. ¿Sabéis de cuál os hablamos, no? Efectivamente, hoy en Memorias de Pez os vamos a contar la historia de Oceanía. Oceanía es un vasto conjunto de islas, repartidas por el Pacífico, con una extensión de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Comprende 3 grandes subregiones: la Melanesia, la Micronesia y la Polinesia. Además, obviamente, de Australia y Nueva Zelanda. Pero ahora vamos a contar su historia. Los primeros habitantes de Oceanía llegaron hace unos 50.000 años, desde el sudeste asiático, navegando con embarcaciones algo rudimentarias. Se establecieron primero en Nueva Guinea y luego en Australia, donde evolucionaron en 2 grupos: los aborígenes australianos y los pueblos papúes. Miles de años después hubo otra gran oleada migratoria. Alrededor del 1500 a.C., la cultura lapita se expandió por la Melanesia, estableciendo las bases de las futuras civilizaciones de Polinesia, Micronesia y Melanesia. Gracias a su dominio del océano, estas comunidades colonizaron islas como Fiyi, Tonga y Samoa, donde comenzaron a desarrollarse sociedades jerárquicas con jefes supremos y reyes, digamos, sagrados. O eso creían ellos. Los maoríes de Nueva Zelanda destacaron por sus tatuajes tan chulos y sus sociedades guerreras, llegando a construir fortificaciones y redes comerciales muy avanzadas para su tiempo. Y si hay algo en lo que estos pueblos fueron verdaderos maestros, fue en la navegación. Usaban canoas de doble casco, capaces de recorrer miles de kilómetros, lo que les permitió llegar a lugares tan lejanos como Hawái, la isla de Pascua e incluso hasta Madagascar. Entre los imperios más importantes de la región destaca el Imperio Tui-Tonga, en el 950 después de Cristo, que dominó el Pacífico occidental y construyó estructuras como el Amonga Maui, conocido como el Stonehenge del Pacífico. También está la dinastía Sautleur, en Pompey, famosa por su ciudad megalítica Nan Madol, apodada la Venecia del Pacífico. Todo tiene su apodo. Pero ahora pegamos un salto de gigante hasta el siglo XVI, cuando Europa empezó a expandir su influencia por todo el mundo. Las islas de Oceanía se mantuvieron relativamente aisladas, al menos hasta que el portugués Fernando de Magallanes, bien secundado por Juan Sebastián Elcano, se pasó por allí mientras intentaba dar la primera vuelta al mundo entre el 1519 y el 1522. Y aunque Magallanes no llegó a pisar tierra firme en lo que hoy conocemos como Oceanía, su viaje abrió el camino para futuras expediciones. No fue hasta el siglo XVII cuando los exploradores europeos comenzaron a adentrarse en el vasto océano Pacífico. Españoles, holandeses, franceses y británicos se lanzaron a la conquista de este inmenso espacio, lleno de islas y culturas desconocidas. De hecho, muchos de los primeros mapas europeos del Pacífico mostraban la región de manera bastante vaga, como si el océano fuera un rompecabezas a medio armar. En el siglo XVIII hubo un punto de inflexión importante con la expedición del capitán británico James Cook. En 1768, Cook zarpó desde Inglaterra para realizar una serie de mapas detallados del Pacífico. Durante su viaje cartografió gran parte de las islas que hoy conforman Oceanía. La historia de Cook es cuanto menos curiosa. Cuando Cook llegó a Hawái, fue considerado un dios por los nativos. Sin embargo, en un giro radical de los acontecimientos, Cook fue asesinado por los nativos. El contacto con los europeos trajo consigo tanto consecuencias positivas como negativas. Aunque introdujeron nuevas herramientas, ganado e incluso el cristianismo, las enfermedades como la viruela y el sarampión causaron estragos en las islas. Las tasas de mortalidad fueron altísimas y en algunos casos comunidades enteras fueron prácticamente aniquiladas. Además, los europeos comenzaron a llevarse valiosos recursos naturales, como la perla negra de las Islas Cook o las especies de madera de los archipiélagos del Pacífico. Los pueblos nativos se vieron rápidamente presionados por la introducción de nuevas economías coloniales que amenazaban su forma de vida. A pesar de esta movida, las culturas locales en muchos casos resistieron y se adaptaron a los cambios. Ya en el siglo XIX empieza lo bueno. Las potencias europeas se lanzaron a una frenética carrera por adueñarse de las islas, archipiélagos y recursos naturales de Oceanía. La región se convirtió en un auténtico tablero de ajedrez donde las principales potencias, principalmente el Imperio Británico, Francia, Alemania y en algunos casos incluso Estados Unidos, competían por el control de la región. Vamos a verlo. El Imperio Británico, buscando establecer una prisión,
fundó en 1788 la primera flota en lo que hoy es Australia, dando inicio a la colonización británica. Lo que comenzó como una pequeña colonia penal rápidamente se transformó en un tremendo dominio colonial impulsado por la explotación de los recursos naturales y la expansión hacia el interior del continente. A medida que los colonos llegaron en masa, comenzaron a arrebatar las tierras a los pueblos nativos, desplazándolos de sus hábitats tradicionales. Una de las características más trágicas de esta colonización fue el exterminio de muchas comunidades aborígenes, un proceso que algunos historiadores denominan el genocidio australiano. Las enfermedades, la violencia y las políticas de despojo de tierras hicieron mella en las comunidades indígenas. Además, también fueron despojados de sus recursos naturales y sus medios de subsistencia, lo que condenó a muchas comunidades a la miseria. Por otro lado, Nueva Zelanda, que también fue principalmente colonizada por británicos, tuvo una historia un poquito distinta. Los maoríes, el pueblo indígena de las islas, inicialmente establecieron relaciones comerciales con los colonos, pero pronto las tensiones aumentaron. A lo largo de las décadas de 1840 y 1850, las disputas sobre la tierra entre los colonos y los maoríes llevaron a una serie de conflictos conocidos como las guerras maoríes. Los maoríes finalmente fueron derrotados y muchas de sus tierras fueron arrebatadas. Sin embargo, a diferencia de Australia, los maoríes lograron preservar una parte importante de su identidad cultural, incluso consiguiendo una representación política en el Parlamento neozelandés. Francia, por su parte, estableció un protectorado sobre Tahití y otras islas en la Polinesia Francesa y en Nueva Caledonia. Allí los franceses establecieron una colonia para presos similar a la que los británicos hicieron en Australia. Por su parte, Alemania adquirió el control de Papúa Nueva Guinea y también de otras islas más pequeñas del Pacífico. En el caso de Papúa Nueva Guinea, los colonos alemanes establecieron plantaciones de caucho, lo que trajo una fuerte explotación laboral de las poblaciones locales. Además, Alemania tomó posesión de las Islas Marquesas y algunas islas en el Pacífico Sur. Italia, aunque tuvo menos influencia, estuvo involucrada en la ocupación de algunas islas menores del Pacífico Sur. Y nos queda España, que si bien había sido importante en el Pacífico desde el siglo XVI, ya no controlaba grandes territorios en el siglo XIX, aunque aún tendría posesiones como Guam, que fue cedida, entre comillas, a Estados Unidos tras la Guerra Hispanoamericana en 1898. En 1914 el equilibrio de poder en la región dio un vuelco. Alemania perdió sus colonias en el Pacífico y el Tratado de Versalles, firmado en 1919, repartió estos territorios entre otras potencias. Australia se quedó con Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda con Samoa y Japón recibió las Islas Marianas, Palaos y Carolinas. Oficialmente eran mandatos de la Liga de Naciones, pero en la práctica fueron administrados como colonias. Y si la Primera Guerra Mundial cambió el mapa, la Segunda Guerra Mundial lo hizo estallar en 1000 pedazos. Japón arrasó el Pacífico, ocupando Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y un montón de territorios. Las batallas en esta región fueron brutales, con enfrentamientos como el de Guadalcanal o el de Midway. Las comunidades locales sufrieron enormes pérdidas, pero algunas resistieron ferozmente e incluso ayudaron en la guerra contra los japoneses. Además, la Segunda Guerra Mundial despertó algo importante, el deseo de independencia. Muchos habitantes de Oceanía, tras luchar con los aliados, comenzaron a preguntarse por qué seguían bajo dominio colonial. Después de la guerra, el viento de cambio sopló con fuerza en Oceanía. Países como Fiji, Tonga, Samoa, Papúa Nueva Guinea o Vanuatu lograron su independencia en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, no todos los territorios lo consiguieron. Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa siguen bajo el control de Francia. Y Guam y la Samoa Americana siguen siendo territorios de Estados Unidos. Oceanía a día de hoy es un mosaico de realidades muy diferentes. Australia y Nueva Zelanda son países desarrollados, con economías muy fuertes. Australia es una potencia en minería, tecnología y agricultura, y un aliado clave de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Nueva Zelanda, más pequeña, brilla por su estabilidad y también por sus políticas ambientales. Las pequeñas islas del Pacífico, como Kiribati, Tuvalu o las Islas Salomón, dependen del turismo, la pesca y también de la ayuda internacional. Además, muchas corren el riesgo de desaparecer por la subida del nivel del mar. Cabe mencionar que China ha aumentado su influencia en la región, invirtiendo en infraestructuras y compitiendo con Estados Unidos y con Australia por el control geopolítico del Pacífico. A pesar de todo, la cooperación regional ha crecido. El Foro de las Islas del Pacífico busca dar más voz a la región, especialmente en temas urgentes, como el cambio climático. Oceanía ha pasado de ser un escenario de guerra y colonización a una región que lucha por su autonomía y su futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y también te gustará nuestro curso de geopolítica, el cual te dejo más abajo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.